Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme el día de hoy a Con Propósito Podcast. El día de hoy tengo el gusto de tener como invitada a una persona a quien admiro muchísimo. He trabajado con ella hace muchos años atrás, he tenido el gusto de aprender, de conocerla como persona y hoy por hoy es una persona muy conocida en LinkedIn y en las redes sociales por toda la influencia que da positiva. Ella es Rosina Castañola. Rosina es experta en gestión de personas y sostenibilidad y tiene más de 20 años de experiencia trabajando, liderando equipos en recursos humanos. Para mí es un gusto tenerla y espero que no sea la única vez. El día de hoy vamos a hablar la importancia del clima laboral dentro de las organizaciones. Hola Rosina, ¿qué tal? Querida Gisela, no sabes la alegría que me da estar acá en este Ay, espacio tan lindo que has creado con gracias. propósito. Creo que es un espacio que nos enriquece a toda la comunidad de recursos humanos y en Gracias. general a toda la comunidad. Así es, y de eso se trata, de conocer más sobre recursos humanos desde los dos lados, desde el lado de las organizaciones y el lado también que las personas sepan un poco más sobre los procesos y sobre lo que tienen que saber para poder reinsertarse, recolocarse laboralmente. El día de hoy vamos a tocar un tema importante, que es la importancia del clima laboral dentro de las organizaciones. Rosina, cuéntanos, ¿qué entendemos por clima laboral? Partiendo de eso. Bueno, el clima laboral es el ambiente, ¿no? Es cómo tú te sientes, cómo tú percibes que están sucediendo las cosas dentro de la organización, ¿no? Ujú, Y esto es algo que tú lo vas a percibir desde que postulas a una organización y por supuesto lo sientes ya en tu piel, en tu día a día, cuando ya estás adentro, ¿no? Y obviamente las organizaciones que ya tienen un poco más de conciencia de la importancia del ambiente laboral, toman mediciones periódicas de este ambiente a través de diferentes tipos de encuestas. ¿y por qué es importante hablar de este tema hoy por hoy? Bueno, hoy por hoy es muy importante el ambiente laboral porque todos queremos sentirnos felices, sentirnos plenos en el trabajo que realizamos, ¿no? Yo creo que después de la pandemia todos hemos sentido la importancia de la salud tanto física como emocional, Eso es muy ¿no? cierto, Y, sí, y el ambiente laboral es quien te permite precisamente conectar con esa salud emocional de tu trabajo y ese así es. impacto que tiene en tu vida, ¿no? Yo siempre pienso que nosotros trabajamos porque es un medio para conseguir nuestros propios sueños, ¿no? Nosotros cuando somos independientes estamos construyendo nuestro sueño a Así través de es. nuestro trabajo. Pero cuando somos dependientes, estamos construyendo el sueño que alguien tuvo y se hizo realidad. Y a través de ese cumplimiento yo recibo una compensación que es económica, ¿no es cierto? Y esa compensación económica y también emocional hace que yo pueda construir también mis propios sueños. Entonces, realmente es muy importante que tú te sientas pleno en el desarrollo de tus funciones, en el alinearte con los objetivos de la organización para lograr las metas que te trazas. Hablamos sobre la importancia del clima laboral en las organizaciones. Ahora hablemos sobre cómo las personas que postulan a diferentes organizaciones deben tomar en cuenta este aspecto. ¿Cómo deben llegar a saber, cómo puede identificar que una empresa a la que postulan tiene un buen clima laboral o el adecuado que ellos necesitan? Bueno, desde el lado del postulante hay diferentes formas de poder conectar con el clima, pero el clima en realidad es una consecuencia, ¿no? Y es como se vive la cultura organizacional en la empresa, ¿no? Porque la cultura son los comportamientos, es la Exacto. personalidad de la organización. Y a través de esos comportamientos organizacionales es que tú percibes el ambiente laboral. ¿No? Entonces, como postulante, ¿de qué manera yo puedo saber cómo es el ambiente laboral? Es conociendo la cultura de la organización. Entonces, lo primero que yo recomiendo es, pues, primero conócela, entra a la página web, entra a sus redes sociales, mira qué cosas están haciendo, ¿no? Más allá de solamente leer un poco su historia, su misión, su visión, su propósito, es ver qué cosas hacen en el día a día, ¿no? Cómo trascienden un poco a través de sus acciones. Entonces, tú puedes ver noticias, puedes ver el impacto que tienen sus programas y también es recomendable que hables con personas que trabajan ahí o que han trabajado ahí para que te den un poco desde su experiencia cómo han vivido el ambiente laboral y la cultura organizacional. Muy aparte de ello, también hay una organización que se encarga de hacer esta medición anual de clima laboral y también se puede buscar ahí
dentro Por de supuesto. que es el Great Place to Work, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué factores son los que contribuyen a que mejore el clima laboral o que intervenga el clima laboral dentro de una organización? Mira, hay factores que algunos son más evidentes que otros, ¿no? Yo creo que uno de los factores relevantes desde mi experiencia es que los procesos de la organización estén claros y sean eficientes, sean fluidos y permitan una buena comunicación, ¿no? Porque cuando esto fluye, las posiciones, los roles, los ocupantes de los puestos sienten esa satisfacción de hacer un buen trabajo, de que tienen buenas comunicaciones con sus compañeros, con las áreas con las que tienen que coordinar, que los sistemas de trabajo, las herramientas de trabajo funcionen y estén a disposición de las personas y que no tengan que estar buscando herramientas para poder lograr sus objetivos, que las metas que tienen que cumplir sean claras y comunicadas de manera oportuna, que sean capacitados para ello, que sus líderes sean líderes que sepan escuchar y reciban esa retroalimentación constante de los colaboradores y que los colaboradores también reciban retroalimentación de los líderes para poder cada día hacer mejor su trabajo, que también haya una preocupación por la salud física y emocional del colaborador a través de programas, planes de beneficios, que haya un acompañamiento a lo largo de la vida del colaborador para desarrollar su talento, para hacerlo crecer, para impulsarlo, para sacarlo de su zona de confort, ¿no? Para acompañar la gestión del cambio que todas las organizaciones vivimos. Entonces, como ves, son una serie de elementos que tienen que suceder Sí. para que tú te sientas pleno. No es solamente, ay, vamos a festejar los cumpleaños o vamos a hacer tal actividad. Eso es algo un poco superficial cuando hablamos de clima laboral, porque el clima es una construcción que es una consecuencia. Y cuando tomamos la medición del clima es como si tomaras una foto de un determinado momento, ¿no? Entonces lo ideal no es que una medición sea anual, sino que hayan mediciones como pulsos constantemente para que los líderes puedan tomar decisiones oportunas y poder tomar acción y corregir aquello que tenemos que corregir. Y qué importante lo que comentas, porque muchas veces piensan que una encuesta de clima, un estudio de clima, solo lo pueden hacer las empresas grandes, pero con acciones pequeñas, empresas pequeñas también pueden ir avanzando en estos aspectos, generando un buen clima laboral y haciendo que sus colaboradores se compenetren más con el sistema. Por supuesto. Mira, a veces algunas organizaciones o algunos líderes me dicen, oye, mi equipo es pequeño, quiero hacer una encuesta. Y yo le digo, en realidad, lo ideal sería que no necesites encuesta. Porque si Es tu el ideal. equipo es lo suficientemente abierto y Sí. tú has generado la suficiente confianza para comunicarse, entonces se van a decir las cosas. Yo no necesito una encuesta para enterarme, porque tú me lo vas a decir y yo voy a poder actuar oportunamente. Entonces, para eso tú necesitas apertura, comunicación, capacidad de escucha, ¿no? El liderazgo es fundamental para que la cultura cobre vida y por supuesto que es relevante para que el clima organizacional sea positivo y propicio para lograr los objetivos de la organización y para que las personas saquen su mejor versión cada día y construyan sus sueños. Totalmente de acuerdo. Y has hablado de algo importante, el liderazgo. Acá es un factor importante que interviene es el liderazgo de las cabezas, de las personas que están dentro de la organización. ¿Cuál es la relevancia que tienen estos líderes dentro del clima laboral? Sumamente alto. Es fundamental, ¿no? Hay encuestas que dicen que los colaboradores, las personas, se van de la organización principalmente por los líderes que tienen y eso creo que es algo que nosotros que hemos trabajado y trabajamos en el mundo corporativo sabemos que es verdad, ¿no? Exacto. Un área que tiene alta rotación generalmente es porque hay que trabajar mucho con los líderes, las lideresas, para que transmitan esa cultura, para que transmitan con su ejemplo los valores organizacionales, para que sean capaces de transmitir, ¿no es cierto?, ese acompañamiento que un colaborador necesita en el estadio que se encuentre, porque ahora en las organizaciones conviven, ¿no es cierto?, muchas generaciones, convive la diversidad, porque nosotros fomentamos que haya diversidad en las empresas. Exacto. Para que haya precisamente esa creatividad, esa innovación que queremos. Pero para eso también necesitamos líderes que tengan esa visión amplia de la sostenibilidad y la diversidad y que permita que se genere confianza, ¿no? Entonces, trabajar la confianza, trabajar aspectos relevantes como el hecho de que una persona se sienta plena y se sienta auténtica y se sienta única y capaz de transmitir su opinión,
es fundamental, porque cuando tú como líder logras eso, vas a permitir que cuando haya una situación inadecuada, cuando se tenga que romper el status quo, esa persona lo diga y lo exprese y siente el ambiente seguro. Esa es la seguridad psicológica que ahora tanto se comenta, ¿no? Exacto. ¿Cómo generamos esa seguridad psicológica para que las personas sean capaces de romper el status quo, de dar ese salto que la organización necesita para alcanzar sus objetivos y estar a la altura de lo que los clientes necesitan? Entonces, los líderes y lideresas tenemos que generar esa confianza y esa seguridad para que nuestro equipo crezca y nos ayude a dar ese impulso a lograr nuestras metas. Claro, y pues, continuando con el tema de los líderes, hay algo que se me viene a la mente que es importante dentro de la conversación y es el tipo de comunicación horizontal, porque anteriormente se veía muchas organizaciones con una comunicación totalmente vertical, pero también la adaptabilidad entre las generaciones. Estamos viendo quizás a unos jefes, a unos líderes que son mucho más mayores, otras generaciones que no flexibilizan quizás con las nuevas generaciones que son los nuevos trabajadores. Entonces, el clima también va a influir ahí, va a impactar definitivamente. Por supuesto, y por eso tienes que conocer a tu audiencia, ¿no? Uh-huh. Para eso están las encuestas que se hacen, para eso están los focus group que puedes hacer, conversaciones de uno a uno, que son las más poderosas, para poder comprender, entender cuáles son aquellas expectativas que tiene cada grupo y cómo poder atender, ¿no es cierto?, este conjunto de personas y cómo poder sacar su máximo potencial. Los adultos traen al equipo grandes posibilidades, les dan estabilidad, comparten sus experiencias y los jóvenes traen esa vitalidad, ¿no es cierto?, al grupo, esa innovación, esa creatividad, esa facilidad de conectar con la tecnología. Entonces todos aportan algo desde su mirada. Entonces lo importante es hacer que cada uno pueda expresarse y que todos podamos escucharnos y que saquemos de este diálogo y de esta interacción el mayor bien para lograr los objetivos. Hola, ¿sabías que brindo servicios de atracción y selección de personal para diferentes organizaciones? Y que adicional a ello también brindo asesorías a practicantes y empleados. Si tienes alguna duda o consulta, escríbeme a mis redes sociales. Ahora continúa con esta entrevista. Y cuéntame, Rosina, ¿cuáles son las mejores prácticas que podemos fomentar para mejorar el clima laboral? Bueno, lo primero es tener una estrategia de gestión de personas que tú puedas implementar en tu organización, ya sea una organización pequeña o grande. Siempre es relevante que tengas un plan que vas a ejecutar durante el año con acciones concretas, ¿no? Uh-huh. Que puedan impactar el desarrollo del talento, que puedan impactar el liderazgo y también la comunicación y por supuesto la capacitación que vas a desarrollar. Yo creo que esos son los 4 elementos relevantes que se tienen que trabajar en el año para asegurar que el ambiente laboral sea propicio para desarrollar cualquier objetivo organizacional. Y si lo vemos desde una perspectiva y ya segmentándolo quizás en empresas pequeñas, medianas y grandes, como una empresa pequeña, llámese una empresa que tiene lo mínimo de colaboradores, puede llegar a evaluar o analizar su clima laboral. Bueno, lo primero que se tiene que preguntar es cuál es tu oferta de valor como organización para tu talento, para tus colaboradores. Y eso no es algo que vas a copiar. Eso es algo que tú tienes que desarrollar en base al momento organizacional en el que te encuentres. Si eres una organización o una startup o una pequeña empresa que está en proceso de expansión, de crecimiento, es distinto que si estás en momento de creación, de conformación. Claro. ¿No? En ambos momentos tienes que definir cuál es tu oferta de valor para atraer ese talento y evitar la rotación que te va a impactar después en los resultados. Entonces, ¿cuál es mi oferta de valor? ¿Qué te ofrezco yo a ti para que tú estés acá contento en mi organización? Y sobre esos pilares que yo voy a determinar es que yo tengo que medir, porque si no la medición sería como un poco así a la ligera, ¿no? Y apuntando a la nada. Uh-huh. Entonces, una vez que yo defino cuál es mi oferta de valor, sobre esos lineamientos yo voy a medir. Y lo ideal es que lo midas periódicamente. Si es un grupo pequeño, puedes hacer una encuesta, ¿no? Ideal también puedes hacer un focus group,
y poder ir midiendo periódicamente cuál es el progreso, cómo la gente está percibiendo esta oferta de valor para que tú puedas cerrar estas brechas, reforzar la comunicación, mejorar la capacitación, mejorar el talento, lo que salga en esa encuesta para que actúes de manera oportuna, ¿sí? Claro, porque también es importante ya desde esta perspectiva de que no solamente es la importancia que den los colaboradores a la empresa donde trabajan, sino también ya la presencia que tienen en el mercado laboral. Eso va a depender bastante. Exacto, ¿no? Y a nivel de empresas medianas, ¿cuáles son las recomendaciones que darías? Bueno, yo creo que es importante que una vez que tú tienes tu oferta de valor y hagas tus mediciones periódicas, tengas un plan, ¿no es cierto? Un plan que vas a desarrollar en el año para que este ambiente laboral sea adecuado. Yo sugiero ya para una empresa mediana que empiece a medir el desempeño de los colaboradores, ¿no? De alguna forma. Y a partir de esa medición que hace a los líderes, también reforzar sus competencias, porque hablábamos de la importancia del líder para el ambiente laboral, Claro. ¿no? Entonces, si yo refuerzo las competencias en los líderes, las lideresas, voy a asegurar gran parte de que todos los procesos y todas las políticas que yo defina y toda esa oferta de valor que voy a determinar para mi equipo se ejecute realmente, sea realmente algo del día a día, que viva en la cultura organizacional. Entonces, es acompañar a esos líderes para que hagan lo que tienen que hacer. Otro aspecto relevante también es analizar qué es lo que la gente necesita, ¿no? Por ejemplo, como hablábamos, hay estudios que hablan de la salud emocional de las personas, ¿no? Del estrés que se ha generado después de la pandemia y de todos estos aspectos relevantes para la salud física y mental. Entonces, si en tu caso analizas que la población que tienes necesita un programa de bienestar físico-emocional, pues desarróllalo con acciones concretas durante el año, ¿no? Y de esa manera tú vas haciendo seguimiento. ¿Para qué? Para que precisamente cubras esas brechas. Si ustedes, por ejemplo, identifican que hay una necesidad de mejorar la línea de carrera dentro de la organización, pues haz un plan para cubrir las brechas e ir desarrollando el talento dentro de la organización. De esa manera tú vas viendo en el año que las personas van ascendiendo. Generalmente siempre hay brechas en los aspectos de cómo reconocer a las personas, ¿sí? ¿Cómo estás reconociendo a tu gente, a tu equipo? Entonces, define un plan para poder hacer reconocimientos periódicos bajo criterios claros y definidos. Entonces, tú vas haciendo tus reconocimientos y vas de esa manera también haciendo vivir esta cultura de reconocimiento en la organización. Otro aspecto súper importante que yo desde mi experiencia creo que es estratégico para el ambiente laboral es el alineamiento en la comunicación. ¿Cómo me aseguro que las personas de mi equipo conocen los objetivos estratégicos de la organización? Eso es relevante para la cultura y el ambiente laboral. Entonces, ¿cómo hago para tener reuniones periódicas con el equipo? Para asegurarme que los líderes bajen esos indicadores y también cómo vamos cumpliendo esos indicadores y todos seamos parte de este equipo que está logrando ese gran objetivo y celebremos o nos preocupemos y armemos un plan de acción si es que no estamos llegando. Qué increíble es el proceso, el circuito que se va formando ya cuando la empresa o la organización va creciendo. Entre una empresa pequeña que básicamente hay que hacer encuestas, hay que ver de qué manera están los colaboradores, si se sienten cómodos, a una empresa mediana donde ya hay un circuito donde se van a evaluar las competencias, se van a reforzar, va a haber un tema de evaluación de desempeño, ya hay un programa ya de comunicación mucho más impactante. Ya se pueden sacar mejores resultados, ya pueden ser mucho más objetivos esta información. En el caso de ya una organización grande, ¿cuáles son las pautas ya adicionales a las que has comentado que deberían tomar en cuenta? Yo creo que las empresas que ya están en una etapa de maduración tienen que usar todas estas evaluaciones de clima laboral o estos pulsos que desarrollan para poder hacer análisis de los datos. ¿Sí? Hay que hacer correlaciones, vamos a ver qué áreas tienen buen clima laboral versus los resultados, versus el ausentismo, versus la rotación, ¿no? ¿De qué manera tú puedes analizar toda esta data para poder generar valor para la propia organización? O sea, ya estás en un estadio más maduro. Entonces, recordemos que el clima laboral es una foto.
en cuanto a las encuestas, ¿no? Pero que el clima laboral es una consecuencia de los comportamientos del día a día, de la organización, de los procesos, de la cultura organizacional, del resultado que los líderes ejecutan en el día a día. Entonces, qué valioso es tener estas mediciones, pero usarlas a favor de los logros de la organización, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Para poder seguir creciendo. Sobre todo es tener la empatía, la asertividad para llegar a los diferentes colaboradores, como tú dices, porque nadie sabe la historia que hay detrás de cada colaborador. Exacto. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Y otra cosa bien importante también es analizar el tipo de perfil que hay en tu organización, ¿no? Porque en una organización no todos los perfiles son iguales. Unos son los perfiles del staff, otros son los perfiles de la fuerza de ventas, por ejemplo, que tienen que estar de repente en contacto directo con el cliente. Otros son los perfiles que están trabajando de manera remota, ¿no? Otros son los perfiles que están dirigiendo la organización, o sea, y para cada perfil tú también tienes que hacer un zoom distinto, porque es probable que sus necesidades sean diferentes. Entonces, no veamos el clima como un todo igual, ¿no? O sea, hay que, por eso les decía que importante es analizar la data y entrar a cada detalle y a cada realidad para poder tomar acciones oportunas. Y sobre todo que el nivel de presión y el manejo de presión de estos segmentos es totalmente diferente. Como decías tú, el staff maneja la presión de una manera, los de ventas es otra manera, los directivos es totalmente diferente. Ya cerrando un poco la conversación, Rosina, la cual siento de que hay tantas cosas que hablar de verdad, es ¿qué recomendaciones tú darías a las organizaciones, ya no para fomentar, sino qué recomendaciones darías tú a las organizaciones para generar mayores estrategias? Muchas veces dicen, una encuesta de clima o un trabajo de encuesta en general o un focus me sale, quizás no está dentro del presupuesto que ellos estiman. ¿Qué recomendaciones darías para que vean de que esto es algo que puede ser llevadero de todas maneras? Yo creo que toda empresa debe tener una estrategia de gestión del talento, ¿no? Yo creo que todas las organizaciones deben trabajar en un plan del año, ¿sí? Que las personas del equipo sientan de que hay una preocupación genuina por desarrollar el talento y por darle las facilidades para que hagan bien su trabajo, ¿no? Es relevante que se trabaje en el liderazgo organizacional y, por supuesto, en la cultura que yo quiero tener, ¿no? Entonces, es necesario que todos los líderes organizacionales entiendan, a ver, ¿cuál es la cultura que yo tengo hoy? Y esa es la cultura que me va a llevar a lograr la estrategia que tengo planificada y definir cuál es la cultura que yo quisiera tener e ir tomando acción para moverme de una cultura a otra. Y eso no es un trabajo sencillo, probablemente no dure, no se hace a corto plazo, pero tienes que tenerlo muy claro. Y parto desde ahí porque a partir de esa definición tú vas a empezar a hacer acciones que las personas van a empezar a vivir y van a empezar a valorar y se va a poder determinar el ambiente laboral, ¿no? Entonces, todas las organizaciones estamos pasando por cambios, ¿no? Más aún con todos los cambios tecnológicos, ambientales, sociales, políticos, todos vivimos cambios. Entonces, los cambios cada vez son más acelerados, ¿no? Y eso exige un liderazgo transformador. Un liderazgo que no solo se preocupe por lograr resultados económicos y financieros, que es muy importante porque la organización tiene que sobrevivir y tiene que ser sostenible económicamente. Pero ahora nosotros buscamos liderazgos humanos, liderazgos que impacten a la sociedad, que impacten positivamente al medio ambiente. Todos queremos trabajar en organizaciones que tengan esa sensibilidad social y humana, ¿no? Y eso también me llena y me hace disfrutar mi trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que todo parte de la estrategia, de cómo la desarrollas y cómo tienes líderes coherentes que transmiten a través de su ejemplo, ¿no? La vivencia de los valores organizacionales, la ética, y puedan de esa manera convivir con las diferentes generaciones y sacar su mejor versión cada día. Así es. Sobre todo sentirse seguros. Exacto. Rosina, ha sido un gusto tenerte el día de hoy. Estoy emocionadísima. Voy a dejar las redes sociales de Rosina en LinkedIn para que puedan seguirla. Deja unos posts maravillosos. Es una persona con mucha experiencia, una persona con una calidad humana única.
Gracias. Ay, Gise, muchas gracias. gracias. Gracias a ti por invitarme y es un gusto. Me encanta verte brillar y hacer estos podcasts que están fabulosos. Gracias, Rosina. Muchísimas gracias. Síganme en mis redes sociales. Hasta luego.